Esta mañana me da mucho gusto recibir en el estudio de Despierta a Javier Tello, a Gabriel Guerra y a Marco Levario. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo que nos une como argumento, como excusa, es el estreno de una película que se llama The Post, que trata sobre los conflictos que enfrentó el periódico The Washington Post, que en ese momento todavía era un periódico de alcance local, con el gobierno de los Estados Unidos cuando se decide a publicar papeles oficiales que les filtró un agente del gobierno de Estados Unidos, donde quedaba demostrado que durante varias administraciones el gobierno había mentido flagrantemente sobre la guerra de Vietnam. Y entonces retrata el conflicto de la dueña del periódico, Katharine Graham, quien pues ve amenazada la viabilidad misma, legítima de su empresa, del periódico Washington Post, y publicaba estos documentos. El director del periódico que pelea, entiende este conflicto, pero pelea por publicarlos, y el gobierno que cree que la publicación de estas verdades daña al Estado, daña a la seguridad nacional. Un conflicto fascinante que se reproduce y se vive en redacciones de todo el mundo hoy en día, no solo hace 50 años como lo marca la película. Así que muchísimas gracias, los tres ya vimos, los cuatro ya vimos la película, está en cartelera, y aunque nuestra favorita para el Oscar sigue siendo la del mexicano Guillermo del Toro, La forma del agua, ¿qué te pareció, Marco? Extraordinaria la película. ¿Qué es lo que te parece centra la discusión sobre los medios y el poder? La presión del gobierno para, digamos, en la relación de su comunicación y el despliegue de su política internacional, querer supeditar a la prensa a los dictados que tiene el propio gobierno, es decir, coartar la propia libertad de expresión que tiene, incluso para denunciar la política intervencionista del gobierno. Creo que ese es uno de los ejes rectores, con mucho, y que también, creo que vale la pena reconocerlo, se trata de una película que pone muy en alto al periodismo y deja o soslaya. La historia no permitía explorar otros vericuetos, pero creo que vale la pena decirlo, la falta de autocrítica del propio periodismo en Estados Unidos y en el mundo igualmente. O sea, le faltaron esos matices, ¿no? Yo creo que sí. ¿Cómo lo viste, Javier? No, a mí me encantó, como película. Creo que pocos cuentan historias también como las cuenta Steven Spielberg, y más con la ayuda de Tom Hanks y Meryl Streep. O sea, esto no podía. Es una trifecta ganadora, ¿no? Pero en efecto, creo que retrata ciertas dimensiones de las tensiones, de los retos que tiene el periodismo, su relación cercana con el poder. Esto está muy bien retratado. Katharine Graham era una mujer que conocía a los poderosos, era amiga de los poderosos, sentía una cierta, en fin, simpatía, un conflicto de simpatía, ¿no? Un conflicto de interés. Franca amistad con McNamara, que era el principal implicado en la publicación. Exacto, ¿no? También retrata muy bien, creo que la tensión que hay siempre entre el periodismo como negocio. Estaban a punto de salir públicamente como empresa, y el periodismo como servicio al público, como algo que tiene una responsabilidad al público. Retrata muy bien el tema de las mujeres en los negocios, en un mundo donde todavía no había mujeres encabezando negocios, una mujer solita enfrentando ese mundo de hombres en traje. En fin, yo creo que retrata muchos de los temas interesantes. Habla también, Gabriel, de cómo lo ve el gobierno, es decir, tú en algunos momentos de tu vida has estado del otro lado del escritorio, lo mismo tú, Javier. ¿Cómo lo ve el Estado cuando la prensa va a hacer una publicación que pues, nos va a dejar muy mal parados? Siempre la excusa es que si dañas al gobierno, dañas al país. Es que si revelas información de inteligencia, dañas a la seguridad nacional, vulneras a las instituciones del Estado. Esto no es de nosotros los políticos, no, esto es, estás dañando a tu patria, ¿no? Y ese siempre es un argumento que usan los gobiernos para tratar de frenar a los periodistas. Y no solamente eso, Carlos, sino que también usan el argumento de que es antipatriótico, ¿no? Yo recuerdo cuando en tiempos de Miguel de la Madrid comenzaron las críticas fuertes de los medios extranjeros a México por distintos temas, la respuesta natural, instintiva, era: este es un ataque contra México. Y lo ves aplicado en todos lados. En Israel hoy, si alguien publica dentro o fuera de Israel una nota que critique el quehacer del gobierno israelí, te dicen que es antisemita, ¿no? Lo cual es todavía más extremo. En todas partes sucede. El problema es, primero, el gobierno cree que es el Estado, y no es el Estado. El Estado con mayúscula es todo el país. Incluyendo los ciudadanos. Incluyendo, ¿no?, esa pequeña incomodidad para los gobernantes que representan los ciudadanos. Segundo, el interés nacional va más allá que el interés de un partido. Entonces,
si te están mintiendo, el caso de los papeles del Pentágono es clarísimo porque meten a Estados Unidos una guerra que desde un principio se dan cuenta de que no hay manera de ganar. Y siguen Y empecinados. siguen y mienten y cuestan decenas de miles de vidas estadounidenses, centenares de miles, si no es que millones de vidas vietnamitas y una fortuna y devastan a un país que apenas hoy se está tratando de recuperar. Todo porque quisieron mentir y no quisieron decir la verdad. Ese me parece un conflicto bien interesante y Hay momentos en donde el periodista tiene que contenerse y tiene que decir esto no lo debo publicar. Yo creo que sí. Porque también vale mucho la pena los parámetros éticos y profesionales que guían precisamente el servicio público, la función social que tiene el periodista. Pero eso no está en función, pero una frase que me encanta de la película es, la prensa no está para servir a los gobernantes, sino a los gobernados. Si ese es el hilo conductor y este mismo guía, digamos, la actitud del propio periodista, que 50 años después se encuentra no solo sujeto a las presiones del propio gobierno, sino también de otros factores, de poderes fácticos, incluso de políticos opositores. El paralelismo entre lo que pasa en esos momentos y ahora es que hay políticos opositores que dicen, si tú no informas de esto, entonces eres una apátrida. Si, ¿no? Tomando como base el que si informas de eso estás en contra de la patria, el otro lado, entonces no sujeto a esas presiones, me parece que sí, el hilo conductor del periodista está en función de ese aporte público que puede hacer, ¿no? Sí, pero no es muy soberbio decir, no, pues yo creo que esta información va a dañar a la patria, la gente no la debe saber. Y la echas abajo de tu escritorio. ¿Ese es el papel del periodista? Bueno, yo creo que tiene que haber criterios claros, perdón, Javier, pero a ver, si vas a poner en peligro vidas, por ejemplo, de agentes encubiertos, de policías, de soldados, bueno, eso es una cosa de sentido común, pero no puedes pensar que algo que daña al gobierno daña a la patria. Sí, bueno, Ben Bradley, el héroe de la película, uno de los héroes junto con Katharine Graham, de hecho en la vida real no sacó cosas que pudieron haber dañado al gobierno y él tomó esa decisión, involucraba a su gran amigo, el futuro presidente Kennedy y la relación que estaba teniendo con un pariente de Bradley. Entonces Bradley mismo lo hizo en su momento, en su vida. Lo sabemos porque después salió a la luz y tal vez lo debió de haber publicado. Y lo sugiere en algún momento la película. Sí, Hay un diálogo donde Katharine Graham le dice, oye, pues cuando tú andabas de amiguito de Kennedy, no te dabas estos baños de pureza, ¿no? Sí, desde luego, pero digamos, mi planteamiento no está en función del de si yo me quedo callado o no, en función de que tengo un amigo dentro del gobierno. Que eso es lo que se retrata en lo que acabas de comentar. Más que un amigo, una simpatía política. O una simpatía política incluso, que si es clara, me parece que es también un aporte del periodismo cuando tal o cual plantea una causa política, sino específicamente a lo que señalas tú, sobre si puede haber o no un riesgo a la propia seguridad o a los ciudadanos, no sé, pensando arbitrariamente. Si un periodista tiene acceso a un reporte relacionado con la intervención del ejército en algún estado contra el narcotráfico, me parece que es muy claro y no veo la soberbia. La soberbia sería publicarlo y me vale. El de sí difundir o no un documento como esos preparatorio de alguna acción, por ejemplo. Es arbitrario el ejemplo, desde luego. Digo yo, hay grandes películas de Hollywood que tratan ese tema a una escala menor. Absence of Malice, que a mí se me hace la mejor de ellas, que precisamente es el retrato de cómo un periódico destroza la vida de una persona, difundiendo una noticia que resulta ser falsa, que es filtrada por la autoridad para presionar a este personaje a que colabore con la policía en un trabajo que está haciendo la policía. Entonces yo creo que sí puede haber enorme daño que pueda generar un periódico y un reportaje, ¿no? Hay otro tema que aborda con mucha pasión la película y es la viabilidad como negocio absolutamente legítima de un medio de comunicación, ¿no? Que pues, es un negocio que tiene dueños, que tiene que generar utilidades y cómo eso puede convivir con la libertad de expresión que puede en ocasiones, a veces por las amenazas, por las consecuencias legales, meter en un problema la viabilidad financiera de un medio de comunicación, le hace periódico, radio, televisión, en este caso pues es el Washington Post. Esa dualidad se resuelve o se debería resolver muy fácil diciendo, a ver, no mezclamos lo comercial con lo editorial. Entra aquí un factor adicional y por eso es tan interesante la película, el judicial. Porque la vía que utiliza el gobierno de Estados Unidos para tratar de callar primero al New York Times y luego al Washington Post es demandarlos ante un juez, con lo cual quedarían en desacato
si publican. En lo que se demuestra si es cierto o no es cierto, ya te pueden meter a la cárcel por desacato. Y allá automáticamente tienes una limitante a la libertad de expresión que es completamente discrecional, porque el gobierno puede tener un juez amigo o no. Ahora, lo que a mí me parece fascinante, Carlos, tú lo apuntabas al principio, 50 años más tarde, el conflicto Estado-medios o gobierno-medios sigue vigente no solo en México, que podríamos decir, bueno, vamos atrás de la curva, en Estados Unidos. Primero que nada en Estados Unidos. Y por eso se mete Spielberg, por eso acepta Meryl Streep, por eso acepta Hanks, por eso se arma toda esta, porque digo, la alineación de estrellas en la película es verdaderamente impresionante y el despliegue, bueno, porque es un tema vigente todos los días. Sin duda, es una película de coyuntura, por más que es un tema que siempre ha estado presente, histórico, y siempre ha estado presente en medios. ¿Es campañita contra Trump? Totalmente. Yo creo que no hay la menor duda. Yo creo que Spielberg acelera, sabemos que aceleró el proceso, lo ha dicho, sabemos que Meryl Streep es activa crítica y Tom Hanks también activos críticos de Trump, entonces no queda la menor duda. Eso a mí me incomoda un poquito. Yo no soy fan ni del periodismo de causa, ni de las películas de causa. No me encanta, porque creo que arriesgas la calidad del producto. Tratándose de Spielberg, de Meryl Streep y Tom Hanks, había poco peligro de que eso sucediera, ¿no? Pero siempre las películas de causa corres ese riesgo. Bueno, ya apuntaba Marco hace un rato que se pierden matices, ¿no? Matices que sí están, por ejemplo, en Spotlight, que retrata mucho más una redacción, ¿no? Las funciones de una redacción, más que un tema de relación medios con el poder. Ahora, caso Estados Unidos, caso México, caso otro. Hay una nueva generación, llamémosle así, de políticos en distintos países a los que no les preocupa amenazar, intimidar, criticar a la prensa. Políticos que pueden estar en la oposición, políticos que pueden estar en el gobierno, que no ven esto de la libertad de expresión como un tema importante. La hay, sin duda la hay, y hay tres coordenadas básicas, me parece. Primero es que con toda claridad señala que las instituciones que actualmente norman a la propia democracia como modelo aspiracional se encuentran desfasadas y en no pocas ocasiones, en toda América Latina hasta nuestro país, políticos opositores o en el gobierno las ponen en entredicho, número uno. Número dos, dentro de esas propias instituciones y el propio descrédito que tienen los medios de comunicación, esta generación de políticos descalifica a los medios de comunicación tradicionales y sustituye sus propios mecanismos de comunicación a través de las redes sociales. Y número tres, la descalificación del otro como una ruptura y como, digamos, como una dilución de el ya no poder convivir civilizadamente con quien piensa distinto, sino que ese distinto soy yo y el único que puede orientar un Estado-nación. ¿Hay una culpa de los medios en esto? O sea, ¿también es culpa de los medios que se portan así? Yo creo que lo que ha pasado en todo caso, y lo vemos claramente en esta película, es que antes había una mayor unidad entre medios, y los medios tradicionales eran los únicos presentes. Ahora se han fragmentado los medios y han surgido nuevos medios. Y hay una división brutal. Exacto. Entre medios de comunicación. Pero yo no creo que la generación de políticos actuales sea distinta a la que había hace 100 años. Yo creo que los políticos y los medios siempre han convivido en tensión. A veces se necesitan los unos a los otros, pero de repente se tienen que criticar los unos a los otros. Y esa tensión siempre ha estado ahí, ¿no? Sí, pero al final yo creo que es la misma generación, pero más descarada, Carlos. Antes públicamente no salías a hostigar un medio, no salías a amenazar o a desacreditar. Tomo el ejemplo de Trump, pero igual podríamos tomar 5 o 10 ejemplos de México. Y o sea, nada más a nuestro auditorio, que ahorita puede estarse dando el lujo de repasar las noticias del fin de semana, ¿no? Mientras se comen su desayunito, pues nada más chequen el fin de semana y vean lo que cada quien dijo de los medios y qué tanto es fake news y qué tanto desacreditas esto porque te toca a ti, pero si atacara al otro sería un gran descubrimiento periodístico. El problema es que, como hay nuevas vías de comunicación, los medios tienen que aprender a utilizarlas porque si no se pierden. O sea, si tú no entras al mundo de las redes, pues te pierdes lo que está sucediendo ahí, pero los políticos también. Ahora ha resultado que las redes son mucho más fáciles de manipular y mucho más manipulables y mucho más manipuladas que cualquier medio de comunicación tradicional, ¿no? Sí, bueno, sí, yo insisto en que sí hay una nueva generación porque, digamos, los propios medios de comunicación tradicionales han roto la propia influencia que tienen o que tenían antes y que en esa misma idea hay
No es lo mismo decir o hablar de los jóvenes de los 70s y su expectativa por la paz mundial que los jóvenes del 2018, que no ven en los medios de comunicación su principal fuente de información y que, en efecto, a partir de lo que se dice en las redes, en no pocas ocasiones, estamos enfrentando un elemento novedoso que no existía, las fake news. Todas aquellas formas de manipulación en donde el periodismo se diluye. Si el periodismo lo entendemos, como lo entendíamos hace 50 años, como digamos, una guía para investigar, verificar, darle pausa. 3 meses se tardó el periódico The New York Times en publicar estos reportes del Pentágono, etcétera, etcétera. Acá no te tardas 3 meses, aquí te tardas unos segundos de manera simultánea, lo conviertes en viral e incluso, no siendo cierto, lo difundes de una manera tal en la que el impacto es durísimo. Por eso, precisamente, por el surgimiento de nuevos vasos comunicantes también existen nuevos discursos y nuevos personajes. Incluso me parece que tienen un perfil diametralmente distinto. Aunque yo discrepo ahí levemente, porque creo que al final del día cambia el nombre, pero siguen siendo comunicadores. Es decir, hoy los jóvenes siguen a personajes en Twitter a quienes les creen y son los nuevos medios y se alimentan de los medios tradicionales. Y en el tema de los fake news, yo nada más apuntaría, existen desde que existen los medios. Y si vemos, a ver, vámonos mañana a Guatemala o vámonos a Yucatán o a Campeche, las estelas eran un mecanismo de propaganda que cantaban las loas del emperador en turno del ejército conquistador, obviamente omitiendo toda la otra parte. Y de ahí nos podemos arrancar hasta la cobertura de los medios estadounidenses de la Guerra del Golfo. Yo todavía me acuerdo de ese ícono de la libertad periodística que es Christiane Amanpour, subida en un tanque estadounidense, hablando de la liberación de Irak como que estuviera hablando de la liberación de París en la Segunda Guerra Mundial. Y eso, perdón, no es periodismo objetivo. Sí, sin duda la tecnología sí ha cambiado algo la manera en que esto sucede. El fake news estará presente desde no sé cuándo, pero yo creo que la tecnología sí ha tenido un impacto. Pero para mí, otro de los temas claves aquí, que con México sí es diferente, es el soplón. Todos estas investigaciones parten de una filtración. Una filtración siempre, sustantiva, que hay muchos motivos detrás de las filtraciones, pero en México hay poco de eso. Y eso también sería interesante tratar de analizar por qué hay tan poca filtración. Hay mucho chisme, te pasan el chisme, pero es distinto al soplón que entrega un documento de 15 cajas de documentos. 15 cajas, ¿no? Y hay otra película que acaba de salir, por cierto, del señor que estuvo detrás de las filtraciones en el caso de Watergate. Sí, claro. Yo no la he visto, dicen que está buenísima. Pues hay que verla. Pero sí, yo no la he visto. Oye, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Gracias. Y muy buenos días, vamos al resumen de la media.